¿Qué tal, amigos planetarios? Yo voy a hacer este podcast hoy dedicado especialmente a la ciencia y a los científicos que han venido trabajando y advirtiendo a los gobiernos y a nosotros, los de a pie, sobre la delicada situación que viene atravesando el planeta desde hace varias décadas. Y definitivamente se ha venido sobrepasando nuestro efecto, nuestra acción como humanos, hasta acercarnos peligrosamente a un viaje sin retorno. Y la verdad es que no es cuestión de ser alarmistas o de querer asustar a la gente por gusto. Pero sí, yo pienso que es una seria advertencia basada en hechos e investigaciones que estos científicos vienen realizando. Yo vi hace unos días un documental en Netflix llamado Romper los Límites, la ciencia de nuestro planeta. Y bueno, cuando terminó, supe que este sería el tema de mi próximo podcast aquí en Planeta Vital, porque yo sé que lo que se plantea allí no es nuevo para muchos de nosotros y además lo hemos tratado varias veces acá en el programa, en el podcast, pero la rigurosidad científica que tienen allí en ese documental y a la vez, que es lo que más me tocó, lo que más me llamó la atención, fue la sensibilidad humana de varios de esos científicos que hablan allí con voz de verdad casi desesperada, desde sus laboratorios o desde los estudios de campo. Y en algunos casos, bueno, vi un señor conmovido hasta el llanto, ¿no? Cuando ve que los corales que él ha trabajado y que ha estado allí pendiente de ellos por décadas, pues en poquísimo tiempo se han muerto. Parece un cementerio, pues, ¿no? de corales. Entonces, bueno, para mí son esas personas allí calladamente que pasan gran parte de sus vidas dedicadas a salvaguardar lo que en pocos días o meses o quizás años es destruido, en ocasiones por incendios, por la deforestación, por inundaciones, que son causadas en gran medida por el paso inconsciente de millones de seres humanos ocupados en tratar de sobrevivir en países y en regiones con alta pobreza. Por otro lado, hay un grupo de empresarios o de líderes que tienen en sus manos decisiones trascendentales, pero bueno, que intereses oscuros, movidos más por lo económico que por la responsabilidad ambiental, no toman las riendas del verdadero cambio que se requiere para salvaguardar el planeta. Hay otros que plantean un discurso ecológico, por lo menos digamos que en la forma. Uno dice, wow, o sea, sí, parece ser que están interesados, pero en la práctica, o sea, aprueban proyectos extractivos con minas que entonces envenenan tierras y aguas o permiten que empresas sigan botando en vertederos químicos en los ríos, es decir, que es como de la boca para afuera, ¿no? Es lo que pareciera, ¿no? Y la verdad es que este grupo numeroso de científicos que están comprometidos allí con ofrecer soluciones y mostrar evidencias de los enormes riesgos que le esperan a la población, bueno, se les va dejando de lado. Incluso he visto cómo se puede satanizar a varios como si fueran profetas del desastre, ¿no? Llegando hasta burlarse de ellos por parte de muchas empresas grandes o quizás otros científicos que están al servicio de estudios más bien empresariales o de grandes corporaciones y hasta los medios de comunicación muchas veces y líderes políticos llegan como a burlarse un poco de lo que es el cambio climático, de lo que es la deforestación. Es como que no lo toman tan en serio para poderle bajar la intencionalidad de lo que significa esos estudios a nivel científico, ¿no? Claro, por supuesto yo no puedo abarcar la totalidad de ese tema tan amplio aquí en este podcast, pero sí le voy a dedicar estos minutos a una propuesta de un científico sueco llamado Johan Rockström, quien junto a otros han estado manejando un tema bien interesante que a mí me llamó la atención y que a lo mejor ustedes lo han escuchado, pero yo la verdad es que me estoy empapando ahorita de esa teoría que ellos están proponiendo, lideradas por él, por Johan Rockström, acerca de lo que llaman los límites planetarios. Rockström es director adjunto del Instituto de Potsdam
para la investigación del impacto climático en Alemania. Es miembro del International Science Council. Es miembro además de la Comisión Global de Misiones Científicas para la Sostenibilidad. Por supuesto, es un científico muy reconocido a nivel internacional en temas de sostenibilidad global, ¿no? Que ha dedicado bastante tiempo de su vida a esto. Y él justamente lidera la propuesta del marco de los límites planetarios para el desarrollo humano en esta era de cambios tan rápidos y a nivel global, ¿no? Y esa es la propuesta que le vamos a dedicar entonces atención en este podcast de Planeta Vital. Vamos a hacer un poco de historia para que podamos comprender todo esto de los límites planetarios para el desarrollo humano. Vámonos hasta el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en Suecia, cuando en 2009 un grupo de científicos preocupados por la constante explotación de los recursos a nivel mundial, entre ellos, por supuesto, estaba Johan Rockström, quien lo lideraba, junto a Will Stephen de la Universidad Nacional Australiana. Ellos en ese momento propusieron el concepto de límites planetarios con el objetivo de identificar cuáles eran esos parámetros necesarios para mantener la capacidad regenerativa de nuestro planeta y así garantizar la vida para futuras generaciones. Es decir, dicho como que en pocas palabras es definir de manera cuantitativa los límites para algunas variables que describen el funcionamiento de diferentes sistemas de la Tierra, dentro de los cuales esos límites pudieran operarse de manera segura sin poner en riesgo el planeta. Es decir, que si nos mantenemos dentro de esos umbrales, la vida aún puede prosperar, pero si los cruzamos, la Tierra puede cambiar a un nuevo estado peligroso según la investigación. Entonces, por ejemplo, ellos sugieren que ya traspasamos el umbral de seguridad para el cambio climático cuando los niveles de dióxido de carbono atmosférico sobrepasaron las 390 partes por millón y el mundo entró en una zona de incertidumbre. También hemos sobrepasado los umbrales del uso del suelo, los flujos biogeoquímicos del fósforo y el nitrógeno y la integridad de la biosfera debido al ritmo acelerado de pérdida de biodiversidad y las extinciones masivas, según dice este Centro de Resiliencia de Estocolmo. Claro, son términos científicos, pero ya los vamos a ir desglosando porque es importante, los tenemos prácticamente a diario en nuestras casas. Entonces, es importante que los conozcamos un poquito más de cerca. En el caso, por ejemplo, de la acidez del océano, todavía está dentro de límites operativos seguros, pero está avanzando rápidamente en la dirección ya de peligro, según el estudio. Entonces, es importante que comprendamos que todos estos límites están interconectados, como lo es la naturaleza. Siempre los procesos de la naturaleza están interconectados unos a otros. Eso significa que cuando se cruza el límite de uno, entonces puede afectar y hace que otros también caigan en esa fase de riesgo, ¿no? Pienso que deberíamos ir describiendo cada uno de esos 9 límites, muy brevemente, por supuesto, para que podamos conocerlos mejor. Estoy segura que varios de ellos ustedes lo han escuchado muchas veces. El primero así como el más importante, cambio climático. Es el más global, ¿no? Es uno de los límites planetarios considerados centrales porque influye todo el sistema y se refiere a ese aumento de concentraciones de gases de efecto invernadero que hemos producido en la atmósfera y que lleva entonces al calentamiento global, que tanto lo hemos escuchado y, por supuesto, nos es un poco más familiar. Este aumento de temperatura global que se ha suscitado desde la revolución industrial ha sido de 1,1 y lo que produce es mayores fenómenos climáticos que son extremos muchas veces y que se producen además con mayor frecuencia en todo el mundo, que hemos visto, ¿no? Las grandes sequías, las inundaciones, los huracanes que se producen con más fuerza. Y esa comunidad científica que los estudia afirma que para evitar esas consecuencias de este cambio climático, que sean aún peores de las que ya son, es necesario que ese aumento de temperatura se mantenga en el entorno de 1,5, y eso lo han visto también ustedes, 1,5, que no pase de allí.
Es un reto grandísimo porque la verdad es que está cada vez más acelerado ese aumento de temperatura y es, por supuesto, el gran reto y en el que todos podemos participar con nuestras acciones. El segundo de esos límites es la integridad de la biosfera o la biodiversidad, pues, ¿no? Que se refiere justamente a esa pérdida de biodiversidad y extinción de especies, que es uno de los límites centrales y que también lo ha sobrepasado el ser humano con su acción en el planeta. A diferencia del cambio climático, ya este proceso sí llegó a la zona de riesgo creciente y se encuentra directamente en una zona de riesgo muy alto y aumenta las probabilidades de generar cambios ambientales irreversibles a gran escala. Nosotros quizás no lo podemos ver porque no entendemos que especies que antes veíamos muy frecuentemente en nuestros campos, en nuestros jardines, ahora ya no aparecen tanto, pero lo peor es que se han extinguido y muchos investigadores creen que estamos en medio de la sexta extinción masiva en la historia del planeta. ¿Suena grave? Sí, y es grave también. Pues no se habla solamente de algo pequeño, sino que estamos hablando de una gran extinción masiva también, ¿no? Es importante tener ecosistemas saludables y de eso depende la biodiversidad. Incluso los suelos fértiles, el agua dulce, todos los cultivos polinizados, todo eso depende de la cantidad de animalitos. Por eso es tan importante que podamos estar como muy conscientes de mantener esas especies vivas lo más tiempo en este planeta, que perduren las especies que todavía se conservan vivas y activas en nuestro planeta. El tercero es el cambio del uso del suelo, porque el uso del suelo es otro de los límites que también hemos cruzado y consiste en la transformación de bosques, pastizales, humedales, incluso la tundra y otros tipos de vegetales que la hemos transformado ahora en tierras para la agricultura y ganadería. Entonces la deforestación, por ejemplo, tiene un enorme impacto en esa capacidad del clima para regularse y es muy importante porque es un desafío que tiene prácticamente los líderes y la humanidad para sostener el uso de estos suelos y poder a la vez alimentar a casi 8.000 millones de personas que estamos viviendo ya en el planeta. Y si ponemos a los 2.000 millones que habrán en el 2050, ¿cómo hacemos para que eso no le quite terreno a la naturaleza? Ese es un enorme y gran desafío. El cuarto son los flujos bioquímicos. No me voy a detener mucho, pero sí tiene que ver con los ciclos del fósforo y nitrógeno, que también está sobrepasado porque se usa muchísimo en fertilizantes para poder hacer la agricultura y entonces se colocan esas zonas en alto riesgo y los alimentos que nos comemos pues también están contaminados. La quinta es la reducción del ozono o de la capa de ozono y esta de las 9 es una de las que está, que nos alegra porque la humanidad actuó con éxito al verle esas señales de alerta y entonces detuvo la reducción de esa capa de ozono. Y pues hace más de 30 años que el mundo se enteró y se puso de acuerdo en prohibir sustancias químicas que estaban provocando ese agujero en la capa de ozono. Y lo bueno es que esa protección dio resultados y se detuvo prácticamente ese riesgo de la apertura de la capa de ozono, ¿no? Entonces sí se puede actuar si todos nos ponemos de acuerdo. El sexto es el uso del agua dulce, que actualmente está dentro del área de acción segura, pero se mueve en forma vertiginosa hacia la zona de riesgo, como asegura Rockström. Y es que la Tierra puede verse como un punto azul desde el espacio, pero en realidad solo el 2,5% de esa agua que uno ve es agua dulce. Y este porcentaje es cada vez menor, principalmente por lo que ya hemos citado en este programa sobre esa presión que la agricultura ejerce para producir más y más comida, ¿no? Entonces, si bien están actuando en muchos lugares desalinizando el agua de los mares, eso consume muchísima energía, toda la desalinización. Entonces, bueno, eso no es tan seguro tampoco, ¿no? Hay que saber que el agua dulce, el agua potable, es, y lo hemos dicho muchas veces,
uno de nuestros mayores tesoros. El séptimo es la acidificación del océano, que ya lo dijimos, que aunque no se ha cruzado el límite, está, por supuesto, peligrosamente cerca. ¿Y qué pasa? Que no lo vemos porque es bajo el mar. Y como es bajo el mar, no nos damos cuenta de la muerte de los corales y de otras especies, justamente por la acidificación de los océanos. El octavo es la carga de aerosoles atmosféricos. Y es increíble, pero este límite, ni siquiera los científicos lo tienen muy claro porque medirlo es bastante difícil. No he podido hasta el momento tener una medición exacta de cómo influye el uso de los aerosoles que tenemos en todo el planeta y que afecta definitivamente el clima y afecta todo lo que significa nuestro sistema de aire, pues, ¿no? Nuestro aire que respiramos, ¿no? Y la novena es la incorporación de nuevas entidades. El noveno y último proceso se llama así: incorporación de nuevas entidades, es decir, elementos u organismos modificados por los seres humanos y sustancias que son por completo nuevas, materiales radiactivos que pueden ir desde eso, pues desde materiales radiactivos hasta microplásticos, de los que hablaremos mucho en algún momento y que también los hemos tocado, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da así como un paneo general. Tenemos esos 9 sistemas o límites para tomar en cuenta, y para lograr un mundo sostenible, por supuesto, se necesitan cambios de estilo en la vida de nosotros, de los individuos. Es algo, yo creo que no necesariamente viene desde un mandato superior, sino que nosotros, como seres humanos, en nuestra vida diaria, tenemos que comprender lo que significa comer más verduras. A la vez tenemos que ahorrar energía, que el agua es un tesoro, que tenemos que plantar árboles, que tenemos que buscar la forma de usar menos los automóviles, los coches, los carros, más un sistema público, o muchísimo mejor caminar y usar bicicletas. Ya cada vez más los países se suman a este uso del transporte con menos impacto ambiental. Es un reto, súper, a mí me parece que es un enorme reto, pero yo creo que también podemos lograr si todos los países se suman en esta causa, y yo creo que cada vez hay más conciencia, y más conciencia de los jóvenes, sobre todo de los niños, están como que muy sensibles a este tema de los animalitos, de las plantas, son como ecogenios, ¿no? Ya desde, como que llegaran ya sabiendo que tienen un reto de su vida futura, porque ya la de por sí, la del presente, está muy comprometida. Entonces, oye, como familias, como ciudadanos, tenemos que hacer como un esfuerzo diario, no tanto por asustarnos y por mantenernos como en una cuestión de una alarma climática que nos dé ansiedad, que ahora también se usa mucho ese término de la ansiedad climática, sino más porque nuestra vida diaria, sabiendo que existen estos límites planetarios, sabiendo que hay una gente que está trabajando a favor de nosotros, de mantener el presente y por supuesto preservar ese futuro para las generaciones que vienen, seamos entonces más conscientes nosotros como familia, como estudiantes, en nuestras escuelas, como ciudadanos. No importa, a lo mejor se burlan, a lo mejor la gente dice, ay, qué fastidio, y viene ya con su tema de las bolsas plásticas. Sí, pues sí. Vamos a tener el tema, sí, y vamos a hacer entonces como poner el corazón, pues, al servicio del planeta, poner la educación al servicio del planeta, poner cada uno ese granito de arena, que es lo que nos dice nuestro protagonista, nuestro científico protagonista de hoy. Rockström nos habla de que si cada uno pone su día a día, sí se puede hacer una reversión, se puede detener nuestro paso caótico por este planeta. Entonces, bueno, yo creo que la intención del podcast de hoy es conocer esta teoría de los límites y saber
que gente como Johan Rockström y muchos otros están actuando calladamente en sus laboratorios, que están haciendo un trabajo de advertencia, que todos los días lo dicen, que hablan con los políticos, que quieren mostrarles ese panorama. Y bueno, nosotros entonces como ciudadanos empujar en el buen sentido, de hacerlos visibles. Nosotros que tenemos oportunidad de tener un podcast, de tener voz a nivel planetario, pues también ser portavoces de estos mensajes que todos nos llevan a replantearnos una vida más de corazón hacia nuestro entorno, de respeto por los seres vivos, de respeto por esos árboles que tenemos cerca, de la importancia que eso tiene en nuestra vida. Yo espero que ustedes se sintonicen con este podcast, que me encantaría que me dieran su feedback, que me dieran sus opiniones, que pudiéramos hacer entre todos también ideas para poder tener pues nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros vecindarios con mejor capacidad sustentable, más sanos, más saludables. ¿No les parece que es algo que es como que el sentido de la lógica nos dice que si tú sigues utilizando plásticos, no vas a poder usar la playa en la que te bañas? Que si seguimos contaminando, vamos a comer pescado con microplásticos y nos los vamos a ingerir y va a estar dentro de nuestro sistema y se lo vamos a transmitir también a nuestros hijos, a los sobrinos, a los nietos. Entonces, bueno, gracias por compartir conmigo este momento. Espero que les haya acercado a esta teoría de los límites planetarios. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias a mi equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perró, junto a quien les habla Marisela Valero. Seguimos planetariamente unidos en un ecosistema que queremos que cada día sea, ¿cómo? Pues más vital. Un fuerte abrazo.